Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a empezar una serie de vídeos que van a tratar sobre el patrón MVC, modelo vista controlador en PHP. Para ello vamos a usar un esqueleto de una aplicación que tenemos aquí y vamos a ir haciendo algún ejemplo de mantenimiento de tablas en una base de datos MySQL para que veáis un poco cómo se organiza el código PHP en siguiendo este patrón MVC. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo, es una estructura, pero bueno, puede haber otra que sea similar. Entonces, en primer lugar, os voy a explicar que tenemos dentro de esta plantilla o de este esqueleto de aplicación, tenemos un fichero index, que es el primero que se va a llamar. En este fichero vamos a tener, va a ser un fichero PHP que simplemente lo que va a hacer es importar el front controller que está dentro de la carpeta libs y ejecutar su método estático main. Digamos, es el punto de entrada de todas las acciones que se van a realizar van a entrar a partir de este script y pues van a ir siempre al front controller y ahí, dependiendo de los parámetros que reciba este index, pues ejecutará una serie de cosas u otras. En cuanto al esqueleto de base de datos, a la base de datos que vamos a utilizar, aquí tenéis los scripts. Vamos a usar dos tablas, una que se llama items y otra que se llama items auto. La idea es que items es una tabla que simplemente tiene registros que tienen un código y un nombre y que la clave primaria es el código. En esta tabla, el código hay que insertarlo, es decir, nuestra aplicación debe encargarse de cuando trabaja, de insertar un nuevo ítem, pues de ponerle un código y un nombre. Y en esta otra tabla, que se llama items auto, la única diferencia es que el código usa la propiedad autoincrement de MySQL. Por lo tanto, la programación que hay para trabajar con esta tabla no inserta el código. El código se inserta automáticamente cuando insertamos un nombre nuevo a través de MySQL, pues con esta propiedad autoincrement se inserta. Eh, os he implementado todo, todas las operaciones CRUD, tanto para la tabla items como para la tabla items auto. Y ahora vamos a ver cómo están separadas, ¿de acuerdo? En primer lugar, este esqueleto que aplica el patrón MVC, al que en clase llamamos microframework MVC, tiene una carpeta libs que es donde se configuran las cosas. Entonces, nosotros tenemos una carpeta, básicamente, lo único que tendremos que tocar será la carpeta setup y aquí tendremos que configurar los directorios donde van a estar los controladores, los modelos y las vistas y aquí los parámetros de conexión a la base de datos. Una vez hecho eso, el resto de ficheros en principio no deberíamos tocarlo porque esto es una clase que nos permite tener configuración. SPDO es una clase que hereda de la clase PDO, que lo que es básicamente es un singleton PDO, es decir, una clase que hereda de PDO y que nos permite tener una única instancia de conexión una única conexión a la base de datos en una sola instancia, aplicando el patrón singleton que ya vimos en clase. Y luego tenemos una clase view, que es la que nos va a permitir generar las vistas que vamos a utilizar, ¿no? Un mini motor de plantillas, como tienen algunos frameworks, pues bueno, un pequeño motor que nos permite renderizar una serie de las vistas de nuestra aplicación. Y luego tendremos front controllers, que como hemos dicho, ese es el fichero script que tiene una clase, perdón, un método main estático que se lanzan siempre que hacemos algo en nuestra aplicación. Por lo tanto, en el front controller lo que se hace es ver si se ha recibido el controlador al que queremos llamar y la acción que queremos llamar de ese controlador. Si se ha recibido, simplemente se comprueba que existe y se llama. Y si no se ha recibido nada, pues llama aquí en esta opción de aquí y en esta opción de aquí tendremos que poner el controlador y la acción por defecto que queremos que ejecute nuestra aplicación. En el caso de que invoquemos a index sin ningún tipo de parámetro. ¿De acuerdo? En cuanto a la estructura, pues siguiendo el patrón MVC vamos a tener
una carpeta donde están los modelos, es decir, por cada objeto que trabajemos en nuestra aplicación que tenga una referencia o una correspondencia en nuestra base de datos o en nuestro almacén de datos, pues tenemos que tener un modelo. En este caso, como trabajamos con dos tablas, pues tenemos item model, que es el modelo que hace referencia a un ítem de la tabla items. Y pues es una clase, tenemos que tener una clase que tendrá siempre el nombre de lo que con lo que vamos a trabajar, y le ponemos siempre el apellido model para que sepamos que es un modelo. Tendremos un atributo que será una conexión a la base de datos, y luego un atributo por cada columna sí, columna de nuestra tabla. Y un constructor para obtener la instancia que haya en nuestra aplicación a la base de datos a través del patrón singleton, y luego los getter y los setter de cada uno de los atributos. Y por último tendremos una serie de métodos que nos permitirán consultar datos de la base de datos y traerlos a nuestro modelo, o, o actualizar en la base de datos las modificaciones que se hayan hecho eh, en nuestro objeto en la aplicación, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de obtener todos los registros de la tabla. Tenemos la opción, esto me devuelve un array de objetos de tipo del modelo de item model. Get by ID, y pasando un código que tiene que ser, aquí se le pasará la clave primaria de la tabla, pues obtendremos el registro en un objeto de tipo item model, en este caso, para trabajar en nuestra aplicación con él. Haremos modificaciones y luego, cuando queramos actualizar en base de datos, pues simplemente llamaremos al método save sobre el objeto item model para eh, guardar esos datos. Dependiendo de si ya existe, ya está en la base de datos, se inserta. Si no está en la base de datos, mejor dicho, se inserta el nuevo registro, y en el caso de que esté ya, pues se hace un update para actualizar. En este caso, como esta tabla o este modelo solo tiene el código y el nombre, pues actualizamos el nombre solo. Y luego, por último, si queremos algún registro de la base de datos, borrarlo, pues una vez que tengamos el objeto item model en nuestra aplicación, llamando al método delete, pues realizará el borrado de ese objeto, de ese registro en la base de datos. En principio, con eso tendríamos todas las opciones, todas las operaciones CRUD sobre la tabla item model. Perdón, la tabla items a través del modelo item model. La diferencia con el modelo item auto model es que en item model, cuando yo hago un insert especificando código y nombre. ¿Por qué? Porque el código cojo el que se ha puesto en el modelo a través de un formulario normalmente. Y cuando yo inserto un ítem puedo especificar el código. Sin embargo, en item auto model, si yo me voy al método eh, save, veis que simplemente en items auto solo especifico el nombre. El código se establece mediante el autoincremento que lleva esa clave primaria en la tabla items auto. Digamos que esa es la única diferencia entre los dos, ¿vale? Una vez que tenemos el modelo, pues lo siguiente sería los controladores. Los controladores también tenemos dos, uno para item auto y otro para item controller. La idea es que en los controladores vamos a tener una serie de métodos. Bueno, primero, en el constructor del controlador lo que hacemos es instanciar un objeto de tipo view para luego generar una vista. Al final, un controlador va a recibir siempre va a recibir una llamada con una serie de datos. Usará esos datos para, a través de los modelos, interactuar con la base de datos, y finalmente llamará a una vista o redireccionará a otro controlador. ¿Vale? Los controladores siempre hacen eso. Y en el caso de que queramos redireccionar una vista, pues tenemos que tener un objeto de tipo view para poder llamar al método show y pasarle nuestra plantilla, la que hemos creado. Eh, los métodos que tiene el controlador, pues listar, que será el método, la acción a la que se llame cuando yo quiera mostrar un listado de todos los objetos. Como esto es un item controller, pues cuando yo quiera hacer un listado de los ítems y mostrarlo en una vista, pues tendré que hacer que el controlador sea item controller y la acción listar. Entonces lo que hace es utilizar el modelo para, mediante el método getAll, obtener todos los ítems, y mediante este array
eh, pasárselo a la vista para que los muestre. ¿Cómo se los pasa? Pues crea una variable, un array, como he dicho, data, donde le asigna el resultado de lo que ha devuelto el modelo y mediante el método show de la clase view llamo a esta vista y le paso estos datos. En esta vista, yo estos datos, el método show, si se puede ver y veréis que lo que hace es estos datos, hacer instanciar cada uno de los datos que vayan aquí, los instancia como variables dentro de este script de vista. Por lo tanto, cuando yo me voy a la vista a la que llamo, que es item listar view, él ya se supone que esto eh, lo tiene porque el método view de, de libs, el método view, el método show, perdón, que está aquí en libs view, el método show ya lo que hace es las variables que recibe las instancia, digamos que las declara para que sean accesibles. Entonces en item listar view lo que hacemos es, pues esos datos que me han llegado, mostrarlos mediante código HTML. Si tengo que usar esos datos, pues uso código PHP. Y mirar, también aquí pone una serie de, usando HTML, pues crea un enlace, por ejemplo, para cada fila en la que aparece cada ítem, hago un enlace, un link, bueno, una href para llamar a index.php y decirle que llame al controlador ítem a la acción editar y a la vez le pasa el código del ítem que quiero editar. Usa esto para obtener los datos recibidos por la vista y yo tengo que asegurarme que la acción editar del controlador ítem controller tiene, digamos que está preparada para recibir un valor que es el código. Si yo me voy al item controller y me voy a editar, veremos que está pensada para recibir un código. Entonces lo primero que hace es ver si recibe un código. Si no recibe un código, lo que hago es llamar a una vista que es de error y le paso que el error es no existe código. De esa manera esta vista recogerá este error y lo mostrará. Pero si lo he recibido, lo que hace es ver ese código, obtener los datos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un poco el esqueleto. En siguientes vídeos veremos cómo trabajar con este patrón, con este framework. Un saludo.